Shalom, shalom a todos, bendiciones a todos aquellos que escuchan este programa tan bello y hermoso, dedicado a los corazones sencillos, necesitados, aquellos que verdaderamente buscan la verdad, porque la verdad nos hará libre, y eso lo dice el Adón Yeshua, porque yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Así es de que esa es la motivación a los que están suscritos en nuestro canal. Bendiciones para todos, los amamos. Los invitamos a que pongan un comentario. De alguna de otra manera les respondemos. Si tienen alguna duda o algo que nos quieran también, nos puedan enseñar, ¿verdad? Porque este misterio no es nada más, es muy difícil porque es profundo y ni naciendo uno hasta donde yo estoy leyendo diariamente no podría llegar a entender realmente todo lo que se refiere a las riquezas del reino que han estado ocultas, pero que ahora por medio de los medios que existen en estos tiempos, tenemos esa riqueza tan grande de poder compartir con los ajem, con los amigos. Bendiciones para todos, también para las congregaciones que predican esta riqueza, pues nos unimos con ellos para que todos seamos uno, como el pueblo de Israel es uno. Aleluya. Hoy vamos a tener una preciosa meditación en el libro de Ezequiel, capítulo 37 en el Pasuquín 26. Vamos a darle la cobertura a nuestro Padre Eterno que nos use de una manera especial, para que la realidad, la verdad infinita llegue a los pensamientos y a los fundamentos que se están construyendo en cada vida y en cada corazón. Vamos a leer ahí que dice la palabra: y haré con ellos pacto de shalom, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi templo entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi Mishkan, y será a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, aparte separado para Elohim, Israel, estando mi templo, en hebreo quiere decir Mishkan, en medio de ellos para siempre. Esto es muy importante porque vamos a ver lo que se refiere a estas escrituras tan preciosas que nos dan a entender el significado de la profecía que este emisario, que este profeta venía anunciando que un día Yahweh se manifestaría. Por eso dice aquí en el 27, y estaré en medio de ellos y mi Mishkan. El Mishkan será a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Cuando habla del Mishkan, que significa morada, que significa templo, está hablando de la humanidad del Adón Yeshua. El Adón Yeshua venía anunciando a través de los profetas que un día se manifestaría. Por eso precisamente el Adón Yeshua en
en este sistema de carne que Él tomó como un ser humano es el Mishkan, donde Yahweh se manifestó de una manera muy hermosa. Por eso aquí nos damos cuenta que todos los fundamentos teológicos humanos han hecho algo que no es correcto, porque han hecho por fundamentos dioses que no tienen nada que ver con la salvación. Pero vemos aquí cómo el profeta viene anunciando cuántos años antes de la venida del Adón Yeshua, que un día él, Yahweh, se manifestaría, porque aquí lo dice: estaré en medio de ellos, y mi Mishkan, que quiere decir la parte corporal que él tomó para manifestarse, que en hebreo quiere decir Mishkan, seré a ellos por Elohim, y ellos serán por pueblo. Recuerde que nosotros en el principio no poníamos la palabra, el título Elohim. ¿Por qué? Porque Elohim significa cabeza, cabezas. Y aquí nos damos cuenta que espiritualmente representa cabezas en plural, pero la verdadera identidad es que Yahweh es la cabeza de toda cabeza que tenga poder, pero Él es la cabeza principal de todo. Y por eso precisamente aquí nos habla de, donde dice: y estaré en medio de ellos, y mi Mishkan será a ellos por Elohim, será por cabeza, y ellos me serán por pueblo. Bendito el nombre del Abacadosh, del Todopoderoso nuestro Baba. Podemos ver, aleluya, aquí también en el libro de los Hebreos, aleluya, en el capítulo 8 y en el Pasuquín 1, que dice: el mediador de un pacto renovado, hebreo Brit Hayad Hadayash. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal Cohen Agadol, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los Shamaim cielo. Aquí estamos hablando del Adón Yeshua. Por eso dice mediador de un pacto renovado. Y dice en el 8, capítulo 8, Pasuquín 1, dice: y ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un Cohen Agadol, que es el Adón Yeshua, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Aquí está diciendo, cuando la palabra dice diestra, no está hablando de un lado corporal, porque Yahweh en su plenitud no tiene un cuerpo corporal como el de nosotros. Él es Ruach HaKodesh. Y cuando dice que Yeshua HaMashiach, cuando dice ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un Cohen Agadol, el cual se sentó a la diestra. Cuando la revelación del misterio espiritualmente está en el corazón, podemos ver que la diestra significa el centro del poder, donde hay una silla de autoridad, y que Yahweh en su plenitud no podría sentarse. ¿Por qué? Porque Él es infinito, Él es todopoderoso, Él vive, reina y gobierna, y no podría sentarse en una silla de autoridad. Y por eso tomó el cuerpo humano para poder ser el juez eterno y sentarse, y que todos los seres humanos lo puedan ver visiblemente. Para eso se manifestó. Y dice
el cual se sentó a la diestra en el trono de la majestad en los Shamaim cielos. Esto era lo que venía anunciando el profeta cuando mi Mishkan estará con ellos. Quiere decir visiblemente, Yeshua es el Mishkan de Yahweh, que es el Ruach HaKodesh. Entonces él se manifestó ahí, se manifiesta, y él es el que tiene el centro del poder y autoridad que gobierna en todos los sentidos y está en el trono de autoridad. Aleluya. También podemos ver ahí en el libro de Revelaciones, aleluya, Revelaciones capítulo 21, y vamos a ver lo que el Shaliach, el Talmidín, pudo ver. Y eso nos lo comunica a nosotros para que tengamos un verdadero fundamento establecido. Dice, y vi, dice 21:1 del libro de Revelación, y vi unos Shamaim cielos nuevos y una tierra nueva, porque los primeros cielos y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía más. Yo, Yahanan, vi la ciudad del esplendor de la nueva Jerusalén descender de los Shamaim cielos de Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Oí una gran voz desde los Shamaim cielos que decía, he aquí el Mishkan de Elohim con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Elohim mismo estará con ellos como Elohim. Podemos ver, y oí una gran voz desde los Shamaim cielos que decía, he aquí el Mishkan. Aquí nos damos cuenta nuevamente que Mishkan quiere decir morada, quiere decir templo, el Mishkan de Yahweh con los hombres, sea que es la humanidad del Adón Yeshua, visiblemente en cual los mortales lo pueden ver de esa manera, o los que han de ser transformados lo verán, tal como Él se manifestó aquí en la tierra. Por eso decía, he aquí el Mishkan de Elohim con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Elohim mismo estará con ellos como su Elohim, como cabeza, espiritualmente, pero en la manifestación del Adón Yeshua. Por eso la palabra nos está enseñando hoy la realidad que podemos nosotros llegar a entender y llegar a explicar también, porque esto no es fácil, poder uno explicar las profundidades eternas. Y por eso precisamente todo aquel que oye estos mensajes los pueda ir acaparándolos para poder estudiar y tener esa realidad en el alma, en el corazón. Vamos a ver ahí en el libro de Revelaciones, capítulo 7, en el Pasuquín 14. Y yo le dije, Adón, ¿tú lo sabes? Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Elohim y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que estaba sentado sobre el trono extenderá su Mishkan sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Bendito el nombre del agua Abacadosh. Aquí podemos ver, dice, pero en el 15, por esto están delante del trono de Elohim
y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su Mishkan sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará, los guiará a fuentes de agua de vida. Bendito el nombre. Aquí nos damos cuenta quién es el que está en medio del trono. El Mishkan de Yahweh. Por eso dice la palabra, bendito el nombre del Abacadosh. Él se manifestó de esa manera en ese cuerpo humano para poder él ser visible a todos los seres humanos y sentarse en el trono de poder para poder gratificar a todos los seres humanos en el día del juicio. Aquí lo damos cuenta lo que la palabra nos está enseñando. Ahí vemos también en Colosenses, aleluya, en el libro de Colosenses, vamos a ver qué dice Colosenses 3:1, que dice así. Bendito el nombre poderoso del Adón Yahshua. Sí, pues, habéis sido, dice, levantados a vida al Mashiach. Buscad las cosas de arriba, donde está el Mashiach sentado a la diestra de Elohim. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con el Mashiach en Elohim. Aquí nos podemos dar cuenta. Si pues habéis sido levantados a vida, dice a Mashiach, buscad las cosas de arriba, donde está el Mashiach sentado a la diestra de Elohim. Aquí nos damos cuenta también en qué parte y quién es el que está sentado en el trono. Aquí nos habla que el Adón Yahshua busca las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque de arriba viene la bendición. El Adón Yahshua subió a lo alto cuando fue llevado por su poder. Inmediatamente al llegar él a su gran poder, donde está la autoridad, donde está lo más grande y poderoso, él descendió nuevamente espiritualmente para que todo aquel que se comprometiera, que verdaderamente se pueda inscribir, se pueda convertir a la Adón Yahshua y quedar. Y cuando uno llega a esa verdad, buscar las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque es Yahshua el que nos bendice. Él es el que nos da la vida. Él es el Todopoderoso. Él es el Ruach HaKodesh, porque el Ruach HaKodesh se manifestó en carne. ¿Para qué? Para que ser visible, para que el ser humano pudiera llegar a contemplar ese Mishkan maravilloso que se hizo aquí en esta tierra. Por eso dice ahí en el libro de Hechos, capítulo 17, 24, que dice que Elohim no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces estamos viendo que la falsa idea que la humanidad tiene de lo que es Yahweh en su plenitud. Él no habita, quiere decir no vive en templos hechos por los hombres. Él buscó el corazón de la persona para habitar en el corazón. Por eso dice, ¿o no sabéis que vosotros sois templo de Yahweh? Yahweh está en nosotros, en nuestro corazón, como Él está en Yahshua en su plenitud, porque es el medio que Él usó para poder hacer la paz con su pueblo de Israel, como también brindar la oportunidad a los gentiles
para que por medio de ese sacrificio pudiéramos llegar a esa plenitud del conocimiento y poder salvar nuestras almas. Si nos damos cuenta, en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y podemos ver ahí en Colosenses, en el libro de los Hebreos, aleluya, que dice de la siguiente manera. Vamos a ver ahí el libro de los Hebreos, en el capítulo 1 y en el pasuquín 2, que dice así. Aleluya. Bendito el nombre del Abacadosh. Dice ahí, vamos a leer desde el 1:1 del libro de los Hebreos. Dice, Yahweh Elohim, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los Abot, a los padres, por los profetas, Hebreo, Nabim. En estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el Olam y toda la creación del universo, el cual siendo el resplandor de su esplendor, hebreo Kabod, y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo ofrecido la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Podemos ver esta revelación tan hermosa. ¿Qué ha hecho Yahweh, nuestro Abba, para poder llegar al corazón y al sentimiento humano? En los tiempos antiguos, cuando los israelitas, cuando los hebreos tenían a los profetas, o Yahweh tenía a los profetas para poderse comunicar con el pueblo, Yahweh tomaba el corazón, tomaba el cuerpo de un profeta para explicarle. De otras maneras, a los malaquín, ángeles, enviaba ¿para qué? Para poder darle al pueblo de Israel los mandatos, estatutos, los decretos. Pero ahora en los últimos tiempos ha hablado por el Hijo, dice. No quiere decir que Yahweh y Yeshua sean dos hombres. Estamos viendo que aquí se le da al Adón Yeshua que Él es Elohim, que quiere decir Él es cabeza, el principio, la cabeza de cabezas. Quiere decir que si hay cabezas y gobernadores que comandan en el mundo espiritualmente, el Adón Yeshua es cabeza de todo principado y toda potestad. En Él no hay rangos, porque Él es el Todopoderoso. La palabra dice que por Él fueron hechos los cielos y la tierra. Podemos ver aquí que dice, aleluya, el cual siendo el resplendor de su esplendor, lo acabó, dice, la imagen misma de su sustancia. No dice la imagen de la segunda persona o la tercera persona. Está diciendo de la sustancia. ¿Por qué? Porque es Ruach HaKodesh, es invisible, nadie lo puede ver, nadie lo puede tentar. Y dice, la cual siendo el resplandor de su esplendor, la acabó, dice, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo, dice, efectuado la purificación de nuestros pecados, que fue el propósito de manifestarse para purificar nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra en la majestad en las alturas. La diestra no quiere decir derecha ni izquierda, porque Yahweh, nuestro Abba, lo digo con todo respeto y con todo mi corazón, Él no es persona para que el Adón Yeshua se vaya a sentar a la par de Él, sino que donde dice diestra, quiere decir poder y autoridad. Y el Adón Yeshua se sentó ahí en la autoridad. ¿Para qué? Para juzgar al mundo y para interceder por nosotros,
para cuando nosotros declamemos, Él pueda escuchar y bendecir nuestra vida. Y de esa manera dice, efectuando su poder y habiendo, efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra en la majestad en las alturas. Bendito sea su nombre en esta hora. De esa manera también vamos a ver aquí en el libro de Colosenses, aleluya, Colosenses capítulo 1 y en el pasuquín 17 que dice así, aleluya. Bendito su nombre. Dice, la reconciliación por medio de la muerte del Mashiach. Él es la imagen de Elohim invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que están en los Shamaim cielo, las que hay en la Eret tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la Quejilá, la congregación, asamblea o pueblo. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó alaba que en él habitase toda la plenitud. Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo. Bendito su nombre. Haciendo shalom mediante la sangre derramada en el madero. A vosotros también que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os has reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros puro, en hebreo, kadoshim, puros, apartados, separados de la idolatría, de la inmundicia, sin mancha, irrepresibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados en él, firmes en la emuná y sin moveros de la confianza de la besorá, de las buenas noticias que habéis oído, las cuales se predican en toda la creación que está debajo de los cielos, de la cual Shaul fue hecho siervo. Aquí nos damos cuenta el propósito. Y le leo estos pasuquín para darle al mensaje la veracidad que se necesita para poder entender los misterios. Pero el propósito de este momento, de poder meditar en esto, es que no tengamos una falsa idea de lo que estamos haciendo. Cuando hablamos de Yahweh en su plenitud, Él es Ruach HaKodesh en toda su plenitud. Cuando hablamos del Adón Yahshua, hablamos del Mishkan que Él tomó para poder ser visto, para que el mundo lo pudiera ver. Los apóstoles, por ejemplo, lo han dado a conocer. Ellos dieron testimonio de esto. ¿Para qué? Para que nosotros que estamos en estos tiempos podamos también encontrar esas verdades que nos ayuden a seguir adelante, para poder llegar a entender estos misterios maravillosos que el Adón Yahshua nos ha dado, que ha confiado su palabra para llevarla al sentimiento y al corazón de este precioso ministerio que Él nos ha dado para compartir. Bendiciones, Ahim, bendiciones, hermanos, amigos que oyen, bendiciones para todos. Recuerden que este es el día que el Adón ha hecho para reconciliarnos con Él. Aleluya, amén.